Esta es la programación musical de Colonia FM. Colonia FM. Todo el día junto a usted. Todo el día en la presencia del Señor. La Iglesia Reformada de Chile le da la bienvenida a su programa Después de las Tinieblas, Luz. Esa palabra del Señor que... Amén. Que Dios bendiga a nuestra audiencia el día de hoy, aquellos que están escuchando tras la emisora 100.9 Radio Colonia, una radio que sabemos que es de mucha bendición para la región de los lagos. Quiero saludar a todos nuestros hermanos que están conectados en Yanquihue, en Frutillar, Puerto Montt, Puerto Varas, aquellos que están también a través de nuestro Facebook, Iglesia Reformada de Chile, Yanquihue. Que el Señor les bendiga, que les habla su pastor Ignacio Sagredo, y hoy día estamos iniciando un nuevo ciclo de programas. Estuvimos un tiempo lejos de la radio, pero con la ayuda del Señor ya hemos vuelto. Y volvemos en un mes que es muy importante porque este mes la Iglesia Protestante está cumpliendo 508 años desde el día en que Martín Lutero clavó las 95 tesis ahí en Wittenberg. Así que vamos a estar teniendo programas muy interesantes. Vamos a estar todos los martes con la ayuda del Señor, acompañándolo usted con la palabra del Señor, con doctrina, con palabra de Dios. Así que si usted también tiene alguna duda, necesita algún consejo, necesita ayuda, llámenos ahí al número 652-24-26-45. También nos puede escribir al WhatsApp más 569-68-555-477. Ahí vamos a estar recibiendo sus pedidos de oración, sus preguntas. La idea es que si usted tiene alguna duda, ya sea de la palabra del Señor, alguna duda respecto al tema que estamos tocando, o si usted le gustaría aprender de algún tema, también nos puede escribir ahí y podemos traer algún tema relacionado con eso. Así que antes de partir, vamos a dar gracias a nuestro buen Dios porque Él nos concede esta oportunidad. Bendecimos a cada persona que está escuchando y también a cada persona que va a escuchar el programa. Así que vamos a orar al Señor para ya comenzar con el tema de hoy día, que está bastante interesante. Señor, en esta hora te damos muchas gracias, Padre, porque tú eres quien nos ha traído a este lugar. Gracias, Señor, porque tu presencia siempre va con nosotros. Te ruego, Señor, que limpies nuestros corazones. En esta hora reconocemos que somos pecadores, Señor, pero al mismo tiempo, Señor, que hemos sido justificados por tu sangre. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, quien limpia nuestros corazones. Tú eres quien limpia nuestras conciencias de toda obra muerta. Que el programa, Señor, pueda ser de mucha bendición para aquellos que van a escuchar y para aquellos que quizás van a ver la grabación después en YouTube o en Facebook, que también puedan ser muy bendecidos. A ti te damos toda gloria y encomendamos a ti este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día vamos a comenzar con una serie de programas que le he puesto por título Las marcas de la iglesia verdadera. ¿Y por qué estamos haciendo este programa? ¿Por qué vamos a empezar con estos programas? Porque, como les decía, estamos en un mes muy, muy importante, el mes de la Reforma Protestante, y es muy importante que nosotros entendamos que dentro de todas las iglesias que uno puede ver, dentro de todas las religiones incluso que uno pudiera ver, dentro de todo de eso que nosotros podemos ver, hay una iglesia que es verdadera. Hay una iglesia que es verdadera, y dentro de esta iglesia que es verdadera también hay iglesias que son verdaderas y hay iglesias que son falsas. Y debemos decirlo con todas sus letras. Hay iglesias que quieren estar dentro del protestantismo, quieren estar dentro, quieren celebrar el 31 de octubre, pero que no cumplen
con las condiciones para poder decir, sí, somos una iglesia protestante. Así que antes de ver las marcas, antes de poder decir, esta es una iglesia verdadera y esta no es una iglesia verdadera, necesitamos ir al texto bíblico que vamos a estar profundizando. Y este es un texto bíblico que es muy importante porque este es un texto que le gusta mucho usar al católico romano, sobre todo cuando ellos quieren hablar del Papa, cuando quieren hablar de que el primer Papa fue Pedro. Y aquí en Mateo capítulo 16, versículo 13, dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y aquí comenzamos con algunas preguntas que el Señor Jesús estaba haciendo. En primer lugar, él dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Hoy día, incluso los famosos hoy día alaban a Jesús. Hoy día hay muchos que si uno cree en el Señor, te aplauden. Por lo menos acá en Occidente tenemos esa libertad donde si tú eres un actor de Hollywood y tú quizás profesas tu fe, te van a aplaudir, pero eso claramente en Oriente es muy diferente. Si tú en Oriente, en un país islámico, en un país con mucha persecución, declaras que Jesús es el Señor, probablemente vas a ser perseguido duramente. Y aquí los discípulos comienzan a responder. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les pregunta, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y esto es muy importante porque el Señor está haciendo una separación entre la otra gente y entre los discípulos. Y eso es algo que es muy importante que nosotros podamos manejarlo, porque el Señor durante toda la historia bíblica, Él ha separado a un pueblo, Él ha separado a una iglesia, Él ha separado a su pueblo. Es por eso que el Señor ahora centra su atención en los discípulos, centra la atención en los apóstoles y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y fíjense lo que dice, lo que responde Simón. Simón Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta, hermanos, que Simón Pedro le da a Jesús va a marcar la pauta de lo que sigue en nuestro texto bíblico. Cristo significa ungido y cuando nosotros decimos que Jesús es el Cristo, no solamente lo estamos llamando con un lindo nombre, sino que esto identifica a Jesús como el Rey ungido y sacerdote eterno, quien derrama su sangre para expiar nuestros pecados. No solamente le dice tú eres el Cristo, sino que también Pedro le estaba diciendo, eres el Hijo del Dios viviente. Y eso claramente no solamente nos está hablando de que Jesús es el Hijo de Dios, porque recuerden que los testigos de Jehová, los unicitarios, creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero le quitan a Jesús la divinidad, le quitan a Jesús la deidad. Por ende, así como decíamos al inicio, aunque ellos digan somos la iglesia de los santos del último día, como los mormones, los testigos de Jehová o los unicitarios, ellos al quitarle la divinidad a Jesús, se están alejando de lo que toda la iglesia ha creído durante toda la historia. Y aquí cuando Pedro le dice el Hijo del Dios viviente, está afirmando que no solamente Jesús es Hijo de Dios, sino que también que Jesús es Dios. Y sabemos por la historia, por los credos, por los concilios, que
la creencia de que Jesús es Dios es algo muy antiguo. Los reformadores no inventaron esta creencia, sino que esta creencia es algo que en los primeros siglos ya se definió en la iglesia. Y Jesús le responde a Simón: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y como decíamos, a los católicos romanos les encanta este texto, porque esta es la base de ellos para decir que Pedro fue el primer papa. Sin embargo, Jesús tiene otra intención. Jesús declara a Pedro bienaventurado porque esa verdad no le fue revelada por conocimiento humano. Recuerden de que los apóstoles en este momento tenían una fe muy sencilla, muy básica. Pedro era un hombre que andaba con la espada todavía ahí en la funda, que en cualquier momento la iba a sacar para defender a Jesús, que estaba constantemente diciéndole a Jesús: Señor, no te entregues, no vayas a la muerte. Incluso si usted lee lo que pasa más adelante, Jesús trata a Pedro de Satanás porque se estaba oponiendo al propósito del Señor. Entonces, lo que el Señor Jesús está indicando a Pedro es que cada persona necesita la obra iluminadora de Dios para poder creer en Él. Es por eso que la discusión con aquellos que no creen en Jesús, la discusión con aquellos que no creen en Dios, no es solamente una discusión que se tiene que ganar en el ámbito académico, en el ámbito teológico, sino que nosotros debemos orar para que el Evangelio resplandezca en el rostro de estas personas y el Señor mismo pueda abrir el corazón de estas personas. Y luego de eso, luego del el Señor afirmar que nosotros necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y este es el texto favorito de muchos apologetas católicos romanos, porque toman este texto y dicen: esta es la base para el papado, esta es la base para el oficio petrino, esta es la base para decir que Pedro es nuestro primer papa. Pero esto no es así, queridos hermanos, porque la interpretación protestante sostiene que la roca sobre la cual se edifica la iglesia es la confesión de fe de Pedro y no Pedro mismo. La iglesia no está fundada sobre hombres, no está fundada sobre Pedro, sobre un papa, sobre una persona, sobre un grupo de hombres incluso, sino que la iglesia está edificada sobre Cristo mismo. Por eso, cuando el Señor le dice a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no está haciendo referencia a la roca de Pedro, sino que está haciendo referencia a la confesión de fe de Pedro, que decía: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La piedra angular de la iglesia es Cristo mismo, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 20. Y el mismo Pedro más adelante, años después, va a escribir en su primera carta, en el capítulo 2, que los creyentes son piedras vivas, edificados juntos como casa espiritual o templo de Dios. Y para que ustedes sepan, hermanos, y el público que está escuchando, el término que se usa para iglesia es lo que en el griego se conoce como eclesía. Por eso se habla de asamblea eclesiástica, por eso se habla de eclesiología, por eso se utiliza ese término, porque la palabra iglesia viene del griego eclesía. Y lo que
en el griego es eclesía. Cuando uno va a revisarlo al Antiguo Testamento, esa palabra es intercambiable con lo que uno conoce como asamblea o congregación de Israel. Y para que ustedes sepan, la iglesia se puede ver desde varias perspectivas teológicas. Algunos se cierran y ven a la iglesia funcionar solo desde el Nuevo Testamento, separando totalmente a Israel a la iglesia. Sin embargo, hay un teólogo que dice, habla de la iglesia en sus inicios del Antiguo Testamento y la iglesia que entra en su plena madurez en el Nuevo Pacto, donde se une a Cristo resucitado, lleno del Espíritu, derramado en Pentecostés, e incluye tanto a judíos y a gentiles. Y aquí quiero revisar un texto bíblico que está en Hechos, capítulo 7, versículo 38, que es muy interesante, porque este texto nos dice algo muy, muy importante respecto a la iglesia. Como les decía, no debemos cerrarnos a que la iglesia solamente comienza en Hechos 2 con el derramamiento del Espíritu Santo, sino que debemos ver a la iglesia como el pueblo de Dios a través de todas las escrituras. Porque si separamos totalmente a Israel de la iglesia en el Nuevo Testamento, entonces tendríamos dos pueblos, dos planes de salvación, un plan de salvación para Israel, otro plan de salvación para la iglesia, quizá un plan de salvación por obras para Israel y otro plan de salvación por gracia para la iglesia, pero eso no es lo que el texto bíblico nos enseña. Y aquí en Hechos capítulo 7, versículo 38, dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, que recibió palabras de vida que darnos. Y aquí cuando uno lee la palabra congregación, uno en la Reina Valera 1960 lee congregación, pero cuando uno se va al original griego, porque recuerde que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, lo que uno lee como congregación en el desierto es la eclesía en el desierto, la iglesia en el desierto. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia no nace solamente en el Nuevo Testamento, sino que entra en su plena madurez con el nuevo pacto, incluyendo a judíos y a gentiles. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque hay una visión escatológica que nos muestra a Israel como el centro de toda la historia de redención. Incluso esta visión escatológica que es llamada dispensacionalismo, y específicamente premilenialismo dispensacional, lo que nos dice es que Israel, el Israel político, la nación que uno conoce hoy día, es el reloj profético de Dios. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema de esto es que lleva a las personas a centrar toda su atención en la nación de Israel en lugar de Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor en ninguna parte nos ha llamado a nosotros a apoyar a una nación que es genocida, a apoyar a una nación que está matando a otras personas, matando niños inocentes, matando personas. La iglesia, el pueblo de Dios no ha sido llamado a eso. En ninguna parte nosotros vemos al Señor diciendo pongan banderas de Israel en sus reuniones. En ninguna parte el Señor nos ha dicho eso. Tampoco nos ha dicho el Señor sean sionistas y apoyen a Israel incondicionalmente, apoyen al Estado judío en sus conflictos, porque eso no es lo que la Escritura nos llama a hacer, sino que lo que el Señor nos enseña en su palabra es que la iglesia es el verdadero Israel y que en realidad Cristo es el verdadero Israel. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando uno ve la historia bíblica, uno ve que la historia de Israel se va cumpliendo en Jesús. Ya no es un tema de geografía, ya no es un tema solamente no es un tema geopolítico, sino que es un tema que
profecías se cumplen específicamente sobre Jesús. Pensemos que en el Antiguo Testamento muchas veces el Señor le dijo al pueblo de Israel: ustedes son una vid pero que me dio frutos silvestres, son una vid pero que no dio fruto. Y después el Señor llega en Juan capítulo 15 y dice: yo soy la vid verdadera. Y el Señor también le dice algo muy potente a la nación de Israel cuando estuvo acá. Le dice: ustedes han sido desechados. Voy a llamar a otras personas para que hagan fruto de ustedes. Y ya cuando entramos a Romanos, vemos que ser israelita va más allá de tener la nacionalidad israelita, sino que ahí en Romanos capítulo 2, vemos que el apóstol Pablo nos está diciendo: ser judío no tiene que ver con estar circuncidado o no tiene que ver con pertenecer a la nación de Israel o tener la visa israelita, sino que ser judío realmente es aquel el que lo es en el interior, aquel que ha creído en Cristo. Así como Abraham creyó en Cristo, así también nosotros creemos en Cristo, y como Abraham es el padre de la fe, entonces todos los que han creído en el Señor durante toda la historia son parte de la iglesia bendita del Señor. Por ende, la preocupación del creyente debe estar centrada en Cristo y en la misión de la iglesia, no en los eventos políticos de la nación de Israel. De aquí quiero hacer una pausa, vamos a ir a un tema musical y vamos a continuar hablando de este tema tan importante. Estoy bien, estoy bien. Gloria a Dios. Somos iglesia, decía la alabanza que hemos escuchado. Importante poder entender qué es ser iglesia, qué es ser, qué significa ser parte del pueblo del Señor. Llamaba una hermana y me hacía una pregunta muy... Buenas tardes. Noble sostén de la esperanza mía, fuente de vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. A ver, ahí estaba recibiendo otro llamado. Dios bendiga a nuestra hermana María Cayul, ahí del sector Pichilaguna, que el Señor la bendiga mucho. Y antes de eso recibía otro llamado porque hay un texto bíblico que nos dice: orad por la paz de Israel. ¿Qué significa ese texto bíblico? Muy, muy interesante porque hay muchas personas que solamente están orando por Israel, pero que no están orando por Palestina y que ni siquiera oran por sus vecinos. Y lo que el texto bíblico nos quiere decir es que debemos orar por el pueblo de Dios, por el pueblo de Dios que está en Yanquihue, por el pueblo de Dios que está en Israel, por el pueblo de Dios que está en Palestina, por el pueblo de Dios que está en todo el mundo, queridos hermanos, porque la verdadera paz proviene de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera paz no proviene de Donald Trump con todo su poderío, no viene de los ejércitos, sino que la verdadera paz es aquella paz que da nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir hablando acerca de lo que es iglesia en el tiempo que nos quede, y vamos a estar hablando de la distinción entre la iglesia visible e invisible. Y como ustedes saben, hay una parábola que es la parábola del trigo y la cizaña, ahí en Mateo capítulo 13, donde el Señor nos habla de un hombre que siembra buena semilla en su campo, pero un enemigo siembra cizaña, es decir, maleza entre ellas. Y lo que quieren hacer los sirvientes es arrancar la cizaña de inmediato,
Pero el amo le dice que no lo hagan, ya que al intentar separar la maleza podrían también arrancar el trigo. Y es en el juicio final, dice la parábola del trigo y la cizaña, donde es en el juicio final donde serán separados, porque el juicio final representa la cosecha. Entonces, cuando venga ahí el Señor por su pueblo, Él va a decir, las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. ¿Y qué nos comunica esto? Que la iglesia tiene una naturaleza, en primer lugar, que es invisible. ¿A qué nos referimos con la iglesia invisible? La iglesia invisible es aquella iglesia que está compuesta solo por aquellos que verdaderamente pertenecen a Cristo y cuya fe es conocida únicamente por Dios. Al igual que con el trigo y la cizaña, a nivel humano no es fácil distinguir con certeza quién es un verdadero creyente. Porque le digo yo, incluso nosotros mismos muchas veces dudamos de nuestra fe, tenemos crisis de fe, dudamos muchas veces de la existencia del Señor, a veces no sentimos al Señor o sentimos que su palabra no está haciendo efecto en nuestras vidas y pasamos por momentos de crisis y dudamos muchas veces si tenemos fe o no. Pero a pesar de eso, Dios sabe en su infinita sabiduría, en su infinito conocimiento, quiénes son aquellos que son salvos y quiénes son aquellos que pertenecen a esta iglesia. La verdadera pertenencia al pueblo de Cristo es invisible para los demás. Aunque una persona confiese ser cristiana, es imposible ver en su corazón. Hemos tenido lamentablemente casos de personas que uno los ve, que aparentaban un cambio, así como la parábola del sembrador, que nos habla de que la semilla cayó en varios tipos de tierra, algunos caminaron por un tiempo y después salieron. Entonces, la iglesia invisible es la iglesia que el Señor conoce, la iglesia de todos los tiempos, que el Señor sabe quiénes son parte de esa iglesia. Y la iglesia visible, ¿qué es la iglesia visible? La iglesia visible incluye a todos los que asisten a la iglesia, participan en el culto e incluso sirven desde el púlpito. La iglesia visible también incluye a los niños de los creyentes. Recuerda que, si usted se da cuenta, en todas las iglesias, en la mayoría de las iglesias, los niños están ahí desde pequeños, tocando en el coro, participando en la escuela dominical. Los niños son parte también de la iglesia del Señor. Entonces, lo que el Señor nos permite a nosotros ver y hacer esta distinción entre la iglesia visible e invisible es que nosotros siempre debemos entender de que la verdadera fe tiene frutos. La verdadera fe tiene frutos de justicia. Y aquel que es un verdadero creyente va a anhelar hacer buenas obras, va a anhelar estar en la casa del Señor, va a anhelar hacer la voluntad del Padre, porque ¿qué nos dice el Señor ahí en Mateo capítulo 7? No todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay gente que constantemente está repitiendo el nombre del Señor y que dice, no, yo he hecho una decisión, yo hice una oración, no, yo un día en una campaña acepté al Señor y todo eso, que sabemos que el Señor obra ahí. Pero muchas de estas personas que dicen eso realmente no tienen fruto de justicia, no tienen fruto de que realmente Dios cambió sus vidas. Entonces, por eso el Señor les dice que en el día final muchos le van a decir, Señor, pero profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Pero el Señor, ¿qué les va a decir? Jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, la iglesia visible contiene a creyentes genuinos, ¿sí? Y aquellos que solo lo son de apariencia. Por eso es que en la iglesia tenemos el trigo y la cizaña. Y en todo el mundo es así. La iglesia invisible es el cuerpo real de Cristo, cuya membresía solo Dios conoce con certeza y será revelada en el juicio final. Y eso es algo que es de consuelo y es a la vez aterrador, porque quizás personas que nosotros veíamos, este hermano era fiel, quizás fue un mentiroso toda la vida, quizás fue un lobo toda la vida y que en el día del juicio se va a descubrir, así que hermano,
o hermana, si tú eres un lobo, hoy es el día de salvación, arrepiéntete, vuélvete al Señor, porque si no también allá en el día del juicio eh, todos los lobos van a salir a la luz en aquel día. Y vamos a volver al texto bíblico, que estábamos leyendo aquí en Mateo 16, y quiero enfocarme en la parte B del texto 18, porque luego de que Jesús le dijera que sobre él mismo la iglesia sería edificada, le dice también el Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor está diciendo que Él edifica una iglesia, que Él va a edificar una iglesia, que Él está edificando una iglesia y él en tiempo presente está edificando una iglesia. ¿Por qué? Porque todos los creyentes que van entrando son piedras que se están uniendo al cuerpo de Cristo, que están creciendo. Todos nosotros, tanto los pastores como los hermanos, los miembros de la iglesia, el diácono, todos los que tienen algún cargo en la iglesia, todos los que no tienen cargo en la iglesia, son piedritas que están ahí siendo pulidas ahí al lado de los demás hermanos. Y el Señor está edificando su iglesia, el Señor está edificándola por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de los medios de gracia. Y fíjense que el Señor dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pensemos, yo sé que todos yo creo que la mayoría de los que están escuchando en algún momento ha visto estas películas de guerras, donde en los tiempos antiguos los ejércitos se acercaban a atacar alguna ciudad y las ciudades tienen puertas, que son protegidas por arqueros, por los guardias, y las puertas son mecanismos defensivos. Esto significa que la iglesia es un ejército ofensivo que ataca a los bastiones de Satanás. Y lo que el Señor nos asegura es que la iglesia va a salir victoriosa en su misión de extender el reino y predicar el evangelio. Porque piensen ustedes, ¿cuánto tiempo el Señor viene predicando el evangelio? Muchos años, más de 2000 años ya desde que Él está sentado a la diestra del Padre. La iglesia sigue haciendo su trabajo, la iglesia sigue haciendo su misión. Y esa es una de las marcas, que vamos a profundizar de eso en los otros programas, pero esa es una de las marcas de la iglesia, que la iglesia predica el evangelio. Es decir, si estamos en Cristo, nosotros estamos en la iglesia. Somos una de las generaciones que participan en la guerra en curso de la iglesia. Como miembros de la iglesia nos unimos a la batalla. Trabajamos para extender el reino en el mantenimiento y la promoción de su testimonio, en la oración, en la predicación y en la perseverancia. Esta batalla, hermanos, que libra la iglesia, se libra desde muchos ámbitos. La libra una hermana anciana que quizás no puede congregarse, pero que está orando desde su casa. La libra un pastor que está predicando en una plaza, un hermano que está en una plaza. La libra el hermano que está en el colegio, el hermano que está en su trabajo. La predicación del evangelio, hermanos, ocurre en todos los ámbitos, no solamente cuando nosotros nos paramos en la calle a predicar, sino que el trabajo de la extensión del reino y el trabajo ofensivo contra el reino de Satanás ocurre en todas las áreas. Y este conflicto es parte del testimonio y la santidad de la iglesia, y la guerra de la iglesia militante va a terminar cuando Cristo regrese en gloria. Si hay algo que podemos decir con toda la seguridad, es que la iglesia va a triunfar, porque si usted lee Apocalipsis, usted ya sabe el final. Así que no tenga temor, la iglesia va a triunfar. Porque la iglesia es la que tiene la misión de predicar el evangelio a toda criatura. La iglesia del Antiguo Testamento esperó la venida del Mesías y ahora nosotros esperamos su retorno glorioso. Y mientras tanto debemos entender lo que dice el verso 19. Fíjense lo que el Señor le dice a Pedro y le dice a los apóstoles. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será
desatado en los cielos. ¿Y a qué hace referencia este texto? Usted se preguntará. Porque pensemos, las llaves son para abrir y son para cerrar. El Señor acá nos está hablando para que usted sepa, esto no tiene nada que ver con liberación demoníaca, no tiene nada que ver con eso, sino que esto está en otro contexto. El Señor le está diciendo a Pedro y le está diciendo a los apóstoles, nos está diciendo a nosotros, le está diciendo a los ministros de la iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Y aquí qué significan las llaves? Las llaves son la autoridad para abrir o cerrar el cielo. Y la pregunta es, ¿cómo se abre el cielo y cómo se cierra el cielo? Mediante la predicación del Evangelio. Cuando usted fue salvado por el Señor, cuando usted oyó el Evangelio, el cielo se abrió para usted. Y si usted tuvo un encuentro real con el Señor, esas llaves sirvieron para que usted pueda creer en el Señor y para que usted pueda entrar al reino de los cielos. Pero en cambio, todas esas personas que han rechazado al Señor, que han escuchado la palabra del Señor una y otra vez y que han rechazado, el cielo se cerró para ellos. Y muchos de ellos, familiares de nosotros, que se les predicó el Evangelio y hasta lo último rechazaron al Señor, así como el otro ladrón el ladrón de la cruz que no recibió al Señor, que hasta lo último rechazó a Cristo. Mediante la predicación del Evangelio y la disciplina eclesiástica, es que el reino de los cielos se abre o se cierra para las personas. La iglesia y sus ministros tienen estas llaves y son las llaves que abren el cielo y cierran el cielo a los infieles. Sabemos que aquellos que responden a la predicación creyendo en el Evangelio son incluidos dentro de la iglesia. Y todos aquellos que están en la iglesia, y obviamente los que son miembros, son aquellos a los que se somete a disciplina eclesiástica. Vamos a profundizar de eso en otro programa, pero la disciplina eclesiástica no solamente tiene que ver con decirle a una persona, no, tú ya no puedes predicar o ya no puedes estar en el coro, sino que en realidad todos estamos en algún tipo de disciplina. Disciplina formativa, disciplina correctiva. La disciplina formativa es la que todos los creyentes reciben todos los domingos por medio de la predicación, por medio de los estudios. Eso es disciplina formativa. Y la disciplina correctiva es cuando uno de los miembros de la iglesia está persistiendo en un pecado, está con una conducta inapropiada, no está viviendo a la altura del llamado del Señor, y esa persona es llamada por la iglesia, por los oficiales de la iglesia, para que pueda ser restaurado, para que se arrepienta, y si la persona no se arrepiente, el Señor dice, tenlo por gentil o publicano. Eso es a grandes rasgos la disciplina. Entonces, si hay algo, hermanos, que nosotros debemos entender, es que nosotros podamos identificar cuáles son las marcas de la iglesia verdadera, nos va a llevar a nosotros a poder ayudar a nuestra iglesia local. Porque hay muchos letreros, pero muchos de esos letreros, en realidad, muchos se camuflan y dicen iglesia pentecostal, pero algunos son unicitarios, otros son presbiterianos, pero permiten el casamiento de homosexuales. Uno lo ve no solo en Chile, sino que también en otros países. Y es por eso que uno tiene que identificar qué es una iglesia verdadera, porque quizás muchos de nuestros familiares están en iglesias que no predican el Evangelio, que aceptan el pecado, como ustedes han visto en el último tiempo en la Iglesia Católica Romana, las marchas, ¿cierto?, LGBT ahí en el propio, en la propia Basílica de San Pedro y cosas que antes no se habían visto, pero al final uno entiende escrituralmente de que la Iglesia Católica Romana representa un poco lo que la Escritura nos dice en Apocalipsis, que la gran ramera, ¿cierto?, fornica con toda la religión, le dice que sí a todo, acepta todo ahí, y eso claramente no es una iglesia verdadera. Y fíjense cómo
el Señor a nosotros nos da el consuelo, porque la iglesia, hermano, la iglesia verdadera está fundada sobre el Señor. Si usted está en Cristo, usted pertenece a la iglesia verdadera. Si usted está en el Señor, si usted está creyendo en el Señor, si usted está creyendo en Jesús y caminando en pos de hacer su voluntad, entonces usted lo que va a hacer es congregarse en una iglesia. Y si no tiene una iglesia, si no puede congregarse, usted va a pedir ayuda, va a pedir que alguien lo visite, va a pedir que alguien esté con usted, porque no hay nada más triste, queridos hermanos, que cuando una persona está sirviendo al Señor en soledad. Les voy a contar esto como un breve testimonio, quizá un llamado de atención para muchos de nosotros, sobre todo aquellos que somos ministros. Y el otro día la semana pasada fui a Temuco y bueno, mi abuelita igual es creyente y yo le pregunté a mi abuela si ella se estaba congregando y me dijo que por el frío no se le hacía difícil. Y se entiende, hay una edad donde donde los hermanos, las hermanas les cuesta congregarse. Yo le pregunté y la han venido a ver y ella me dijo que no. Entonces, ahí es donde uno puede ver que muchas veces la iglesia descuida la misión que el Señor le ha dado. Porque Santiago nos dice, la religión verdadera, la religión pura y sin mancha es visitar a las viudas, visitar a los huérfanos y no contaminarse por el mundo. Si usted conoce a alguien que no tiene iglesia, o que quizás tiene iglesia, o que quizás es un hermanito de la tercera edad que hace tiempo que no va a la iglesia, júntense ahí los jóvenes y vayan a verlo. Hagan un grupo y vayan a hacerle culto a esa persona en su casa. Y si usted, hermana, está viviendo eso, llámenos para poder ir a visitarla, para poder ir a entregarle una palabra, para poder estar con usted, tomar un tecito, un cafecito, porque no hay nada más maravilloso que estar en la comunión con otros hermanos alabando el nombre del Señor. Y cuando eso no se puede hacer, es triste. Y muchas veces uno que tiene la salud, que tiene todo, muchas veces se da el lujo incluso de llegar tarde a la iglesia, de no ir, no, hoy día me siento cansado. ¿Cuántos hermanos que están con enfermedades terminales que no pueden acercarse a la iglesia? ¿Cuántos hermanos que quizás justo el día del servicio se dializan? O que quizás están en el hospital y que desearían de todo corazón estar en la iglesia congregándose. Y muchas veces nosotros que tenemos todo, nos damos ese lujo, por así decirlo, de no participar, de faltar. Y es por eso, hermanos, que cuando uno entiende lo que es la iglesia, uno comienza a valorar la iglesia, uno comienza a valorar a tu iglesia local, comienza a valorar a tu pastor, porque muchas veces las personas, sobre todo los jóvenes, empiezan a escuchar a otros predicadores y dicen, oye, pero mi pastor no predica así. Oye, mi pastor, ¿por qué no predica así como el pastor de YouTube? El Señor, hermanos, aunque el YouTube es bueno, aunque las redes sociales son buenas, déjame decirte que el alimento que tú recibes en tu iglesia local, ese es tu alimento principal. Todo lo que tú consumes de YouTube, todo lo que tú consumes de las otras redes sociales, eso es extra. Pero es en la iglesia local donde tú creces, en la iglesia local donde tú estás bajo la disciplina de un pastor, de diácono, de ministros. Sabemos que cada iglesia tiene su forma de gobierno, algunos son congregacionales, otros son presbiterianos y hay varios tipos de gobierno, pero lo importante es que la iglesia, quien la gobierna es el Señor, y cuando una iglesia está gobernada por la palabra del Señor y se están practicando correctamente los sacramentos y la disciplina, es una iglesia donde uno puede crecer y donde uno puede estar nutriéndose. Así que quiero dejar hasta aquí el programa de hoy. Vamos a tener un momento de oración para ya ir terminando el programa y después vamos a escuchar un tema musical y ya vamos a estar despidiendo el programa. Vamos a orar por todos los hermanos que están escuchando. Señor, gracias porque yo sé que este programa ha sido de bendición para muchos y muchas que nos escuchan, Señor, en los alrededores, a otros que también nos van a estar escuchando, Señor, en las redes sociales. Te pido, oh Dios de la gloria, Señor, que nunca nos dejes y que podamos, Señor, poner en práctica lo que tú hoy nos has
enseñado. Te ruego, oh Dios de la gloria, que nos acompañes en esta serie, Señor, que estamos hablando de la iglesia verdadera. Ayúdanos, Señor, a distinguir, ayúdanos, Señor, a poder reconocer qué iglesias, Señor, se han alejado de tu verdad, qué iglesias se han alejado de tu evangelio, Señor, y así como los Gálatas quizás están escuchando otros evangelios diferentes, pero sabemos que hay uno solo, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes, que nos sigas guiando y que puedas tú, Señor, producir en nosotros un amor por tu iglesia, un amor por nuestros hermanos, un amor por los que sufren dentro de la iglesia, para poder servir a tu pueblo y a la comunidad, Señor, en completa calma. En el nombre de Jesús, amén. Amigo, hermano, si tú no tienes iglesia y quieres aprender la palabra del Señor, estamos todos los domingos ahí en calle Luis Espinosa, pasaje Mario Tocol, 801, y en la sede Altos de Baquedano, acá en Yanquihue. Te esperamos. Te dejo también mi contacto, más 569-68-555-477. Síguenos ahí en nuestras plataformas también. En YouTube, Iglesia Reformada de Chile Yanquihue, y en Facebook también, en nuestro Instagram también, en Presby Yanquihue. Así que te dejamos invitado para el próximo martes, para nuestro programa. Que el Señor te bendiga y la gracia y la paz del Señor sea con todos ustedes. Gracias y paz.